Dios les bendiga, mis amados. Eh, les voy a decir una cosa. A ver, a nosotros nos han enseñado que yo sigo con lo mismo, mis amados. Yo no sé si es que yo tengo un problema como Pedro para el perdón, que Pedro, recordemos que esta semana hablamos de eso, que Pedro le dice al maestro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo no sé qué problema tendría él con la gente o qué sé, que el Señor le dice, pues 70 veces 7. Y así estoy yo como Pedro. Pero bueno, la cuestión conmigo es esta. Es que a mí me dice, fíjese que la palabra de Dios, por eso nosotros sabemos, yo siempre les he dicho, nosotros tenemos que mirar en qué tiempo el Señor habló las cosas, quién fue el que las dijo, por qué usó el Señor ese profeta para que la hablara, por qué está escrita a ese pueblo, en qué momento, eh, eh, qué situación estaban viviendo cuando el Señor aclaró esa palabra. ¿De cuál palabra les estoy hablando? De esa que nos dicen que no, usted tiene que olvidar, ¿cierto que sí? Usted tiene que olvidar porque la palabra de Dios nos dice que Él manda, que Él cuando nosotros nos arrepentimos, que Él viene y lleva todos esos pecados al fondo de la mar y no se vuelve a acordar. Pero mire cómo lo dice. Es cuando hay un problema de que a ti te hicieron lo que te hicieron y entonces ahí mismo te hacen daño, te lastiman, te hieren, bueno, te dan una paliza y enseguida te dicen, pero la palabra de Dios dice, porque es que el religioso es bien entendido para llevar la palabra que se acomode así con lo que vos estás sintiendo. Entonces te dicen que el Señor, que cuando se arrepienten, que Él deja esos pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Pero fíjate que está diciendo cuando se arrepiente. O sea, ellos lo hablan sin más, sin sentido. La palabra de Dios dice cuando se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente delante de Dios, coge esos pecados y los arroja al fondo del mar. Entonces nos dicen a nosotros, usted también tiene que hacer eso. Y yo hacía mucho tiempo venía pensando eso, Dios mío bendito. O sea, que a ti te hacen las cosas, nosotros te hacemos lo que queremos y enseguida venimos y decimos, Señor, perdóneme, la embarré. Y yo la embarré hoy y mañana vuelve y la embarro con lo mismo. Porque es que casi siempre se comete el mismo error. Y entonces yo vuelvo y te digo, Señor, la embarré, perdóneme. Y Él coge y todos los días lleva esa parte y la echa al fondo del mar. Es lo que nos explica. Y que Él no se vuelve a acordar y que nunca te lo vuelve a recordar. Pero fíjate que yo encuentro en las escrituras una parte donde el Señor no le dio ni oportunidad a este hombre a que se arrepintiera. Él no le dio la oportunidad, sino que Él viene y le recuerda cosita por cosita. Fíjense que es tremendo porque es que a nosotros nos han enseñado que como que Dios, vea, ayer hicimos un estudio donde a Dios le dolió el corazón y que a nosotros nos puede doler. Nos han enseñado que nosotros no podemos sacar un día de descanso con el Señor porque es que quien dijo, y eso y yo se lo he escuchado a esos tremendos estudiadores de la palabra. ¿Quién dijo que hay vacaciones para la palabra del Señor? O sea, son muchas las cosas las que yo venía juntando y yo decía, Señor, ayúdame porque yo no puedo con esto. Yo solita no puedo con esto.
no es que yo no haya perdonado, no es que, porque yo converso con las personas, con muchas personas de las que me hicieron mucho daño. Yo converso con ellas, pero las cosas están ahí. No las tengo yo para castigarle con eso, no, sino que es que eso no se puede borrar. Aparte de eso, que es que el Señor, eso tiene que estar ahí, porque yo no lo puedo olvidar, porque si yo lo olvido, entonces voy a seguir cometiendo el error y vuelvo y cometo el mismo error y vuelvo y meto la pata con lo mismo y Él quiere es que nosotros aprendamos de esos errores, por eso no lo podemos decir, lo voy a dejar y sigo. Y cuando un religioso te dice a vos eso, no es que yo dejo, yo ya olvidé, yo dejo y sigo. ¿Cuál sigue? En el día menos pensado, tiene un problemita y te sacó a relucir todos tus trapitos. Yo siempre te lo he dicho. A mí ya me pasó. Nadie va a hablar de mí misma como me conozco yo. De ti hablas tú porque te conoces. Yo no puedo hablar nada tuyo. Yo hablo de lo que yo soy. Yo me conozco. Entonces, como eso me ha pasado a mí, yo pensaba, bueno, Señor, yo ya perdoné. Esta semana hasta hablé con mi pastor y le conté, le dije, me pasa esto y esto, Señor, ¿yo qué hago? Porque me sentía como culpada, pero, o sea, no como culpable de remordimiento, sino como si yo fuera egoísta, como que yo no, como era que no quería ayudar a la persona, ¿sí me entendés? Entonces como que eso me hacía sentirme culpable, en vez de estar descansando y viendo que, hombre, te hizo esta, te hizo esta, te hizo esta. Entonces otra vez te va a coger de vaquita de leche, pensaba yo. ¿Cómo lo hago? Bueno, muy lindo, mi pastor me aconsejó, muy lindo, porque ese hombre sí tiene la palabra efectiva para cada palabra que uno le da. Más sin embargo, yo dije, bueno, Señor, entonces falta la otra parte, la que uno tiene que olvidar y la que tú todo lo echas al fondo del mar. Y fíjese que aquí me encuentro a un hombre que cometió un error. Y dice, y dice la palabra que no ojo por ojo, o ojo por ojo y diente por diente. Aquí está la palabra escrita donde dice que serás medido y con un larguito más le pone, o con un larguito más, que con la vara con que mides serás medido, ¿verdad? Dice la palabra en los evangelios, que con la vara con que mides serás medido. Y aquí se vino con un larguito más. Fíjense ustedes que David, ¿por qué les cuento yo esto? Porque el Señor aquí le recuerda a David paso a paso lo que fue él, lo que Dios había hecho con David. Le recordó dónde lo había puesto, de dónde lo había sacado, de qué le había dado, de cuánto más le pudo haber dado. Pero más sin embargo, David no había quedado satisfecho con eso. Para que ahora a mí me vengan a decir, no, es que ya sí, eso tenés que olvidarlo. Si el Padre Eterno, el Dios de la creación, no lo olvida, ¿lo podría olvidar yo? Eso me lo pregunto yo, ¿lo podría olvidar? El Señor perdona, yo también perdono, pero no se nos olvida. Fíjese que es que David dice la palabra de Dios aquí en segunda de Samuel, en segunda de Samuel 12, dice, 11 dice que David tenía que haber estado, dice, aconteció en los años siguientes, en el tiempo que salen los reyes, a la guerra, y David no salió. Ese día David no salió a la guerra, él se quedó reposando, se quedó descansando, lo normalito que descansaban, y dice que un día a la tarde se salió al tejado y vio a una mujer desnuda y se acostó con ella, la mandó llamar, la pidió, le dijo a sus criados, tráigame a aquella mujer, y como el rey mandaba, entonces le trajeron la mujer, se acostó con él, lean la historia, mis amadas,
se acostó con ella, la dejó embarazada, la mandó para su casa. La mujer a los días se vio que estaba embarazada. Ahora, ¿yo qué hago? Le voy a decir a mi señor que estoy embarazada y que mi esposo no está aquí, porque mi rey mandó a mi esposo a la guerra. Entonces David manda a llamar al esposo de esta mujer y le dice, mira, te voy a dar para que descanses, vete y acuéstate con tu mujer. Y el hombre le dice, no, mi rey, no, mi señor, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo me voy a ir yo tan tranquilo a mi casa cuando todos mis compañeros soldados están en la guerra? No durmió con ella. Entonces al otro día el rey le manda a llamar y le invita a comer y le da mucho vino y el hombre se pone todo embriagado y él le dice, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. El hombre se fue y cuando se amaneció, el rey vio que no había ido a dormir a su casa, sino que se había quedado durmiendo en la puerta del palacio. Qué hombre tan fiel. Esas son las personas fieles. Entonces, el rey, viendo de que no había forma de arreglarlo, le dijo a sus soldados, pónganlo en un lugar donde ustedes le puedan matar. ¿Quién le está haciendo esto? El rey David, el que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y le dice, y lo mata. Estos trabajadores de David fueron y mataron a Urías. Entonces ya él dijo, asunto arreglado, se acabó, ya nadie se va a enterar de que yo me acosté con que esa mujer va a tener ese hijo, ahora yo me la traigo, ahora es mi mujer y vamos a tener el hijito y asunto acabado. Pero eso lo hacemos nosotros para el hombre, para la humanidad, pero para Dios no es así. Por eso yo te digo, mis amados y mis amaditas, tenemos que pensar muy bien lo que le vamos a hacer a las personas. Tú a mí me puedes hacer todo lo que tú quieras. Tú a mí me puedes tratar de la manera que tú quieras. Tú me puedes maldecir cuantas veces quieras, pero Dios tiene cuidado de mí. Mientras yo ande en los estatutos del Maestro, tratando de andar en la obediencia, Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí, de mis finanzas, de mis hijos, de mi casa, de mi empleo, de todo, de mi salud, de todo tiene cuidado de mí. Pobrecito tú o pobrecita tú, que en vez de estar cuidando la obra del Señor, te has empeñado en despedazarme cada día, en hablar mal de mí, en enviarme los textos de la Biblia, en tratarme mal, porque de todo eso el Señor también tiene cuidado. Entonces, cuando este hombre dice, pues que asunto acabado, dice aquí en 2 de Samuel 12:6, dice, dice, viene el profeta Natán, que era el profeta de Dios, el que le traía las razones a David, del padre, y le dice, David, ¿cómo te parece que había un hombre que tenía muchas riquezas? Tenía de todo, tenía. Y había otro que no tenía sino un cabrito. Y el que tenía mucha riqueza, le vino una visita. Ahorita se las doy. ¿Cómo? Ahorita se las doy. Entonces, llega es que esta señora me aturde. Que Dios tenga misericordia. Entonces, él le dice esto. Y le vino una visita y teniendo él tantas ovejas y cabras, fue y mató esa cabrita que esa persona tenía, que ese granjero tenía
que comía con ella, dormía con ella, mas sin embargo él se la mató. Entonces David le responde, dice en el 5, dice que la ira de David fue horrible. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjese usted, él no sabía contra quién estaba echando esa palabra maldicha. Entonces, es que yo queriéndoselo leer, es que ya se me acabó el tiempo queriéndole leer, y lo voy a resumir un poquito más arribita para que lo podamos entender. Y vino uno de camino al hombre rico, y que no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dese cuenta. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, pero así ha dicho Jehová. Fíjense en ustedes, ya él había dicho palabras que son maldichas, a las cuales nosotros llamamos maldición, son palabras maldichas. Y cuando estas palabras son maldichas en maldición, se las está acomodando a él mismo. Y aparte de eso, viene y le dice que es el mismo, y dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjese que el Señor sí recuerda. Esto es lo que yo quiero que ustedes se enteren. El Señor sí recuerda lo que te hace. El Señor sí te recuerda lo que te dio. El Señor sí Él sí te va a recordar día a día lo que tú has hecho, bueno o malo, con las personas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que a nosotros se nos olvide. Es muy fácil, nosotros olvidamos muy fácil lo que nos conviene. Pero ahí está el Padre para recordarte todos los días qué le hiciste a esa persona y por qué te está yendo como te está yendo. Muchas cosas tenemos nosotros que pagar por los errores que cometimos cuando no teníamos al Señor en el corazón, cuando no le conocíamos. Yo lo digo por mí, muchos errores que yo cometí los tuve que pagar antes de llegar a los pies del Maestro, porque yo tenía que en ese proceso conocer al Maestro. Y no es lo mismo yo cometer los errores a los pies del Maestro, va a ser más dura mi culpa. Y eso es lo que en muchos hogares, en muchas congregaciones y en muchas familias cristianas pasa, que están diciendo malas palabras contra a las otras, y eso trae ruina contra ellos mismos, porque eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya tú conoces del Señor, ya tú sabes quién es Él, y eso le pasó a David. Entonces el Señor todos los días nos está recordando qué es lo que Él ha hecho con nosotros para que nosotros estemos en esas condiciones. Y es más, y le dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. O sea, todo lo que Él había querido y lo que no había querido, el Señor se lo había dado. Y de Judá, además además te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías,
Eteo. Heriste a espada y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, entonces, aquí el asesino no fueron los hijos de Amón. Aquí el asesino fue el mismo David. Porque aquí lo dice, y mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. Y los hijos de Amón eran los que habían matado a Urías. Para que te des cuenta, cuando tú le haces daño a una persona, o cuando tú le mandas esos mensajes como los que me mandas a mí, y como lo que hablas de mí, eso se está yendo en contra tuya. Todo esto yo quería que un día el Señor me lo diera, porque yo decía, Señor, no puede ser justo que yo todos los días me esté acordando de lo malo que me han hecho y a estas personas se les olvide. Pero resulta que aquí viene lo más tremendo. Yo no sé si nos irá a alargar. Bueno, tenemos... Ay, ¿cuántos minutos tengo? Ya se nos pasó. Pero aquí dice, ya para que le terminemos, dice, y así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tus prójimos, el cual yacerán con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Fíjate, y es el Dios de la creación, es el Dios del amor, el Dios de la misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado, aunque David se creía hijo, él pensó que podía burlar al Señor, o ni lo pensó. Él pensó que podía burlar a la humanidad y que nadie se iba a enterar, pero mira la vergüenza en la que lo pone el Señor. Y si tú lo sigues leyendo vas a encontrar todos los golpes que David, por eso David estuvo huyendo toda su vida, huyendo de todo, de él mismo se puede decir, porque todo lo que pasaba era en contra de él, por lo que él había hecho. ¿Y por qué? Porque el Señor le había escogido y le había puesto un corazón de acuerdo a su corazón, y el Señor no le había preparado para esto. Entonces, mis amados, démonos cuenta que a mí no tienen por qué estar bendiciendo. ¿Y por qué no olvidan? No lo puedo olvidar. Perdonar es una cosa, pero olvidarlo no, porque volvería a cometer el mismo error. Y yo ya lo he hecho. He querido perdonar y he querido olvidar y he vuelto a arrancar de ceros. Y otra vez me han vuelto a despedazar. Entonces, que quede esta palabra clara para todos aquellos que viven mandándome en la palabra, buscándose en las palabras de maldiciones para mandármelas a mí. El Señor tiene cuidado de mí. Y todo eso que tú estás creyendo que se va a venir en contra mía, todo eso te lo va a devolver el Maestro a ti. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que el Señor te bendiga. Les amo, mis amados, les amo.